Vale, vamos a empezar hablando sobre Pi Network y por qué es tan necesaria la Open Mainnet. Y vamos a aclarar un poquito, una vez más, el tema de los listados, ya que pues por nuestro Telegram ha habido hoy una discusión. Y pues bueno, vamos a aclarar un poquito el hecho, ¿vale? De los listados o del futuro listado. También recuerdo, para que no esté en nuestro grupo de Telegram, lo tiene en la descripción, tanto el de minerías y airdrop, en donde hablamos sobre todas las monedas, el de ICE, que tenemos un grupo independiente, el ICE España, que también para que no mine ICE, no sé qué está esperando, lo tiene en la descripción, y también Celia Finance, que va a ser un futuro exchange que va a revolucionar el mercado cripto africano, que también lo tiene en la descripción. Y también su propio grupo de Telegram. Entonces, ¿qué pasa con Pi Network? ¿Qué pasa con el precio que tiene Pi Network? Vale, repito. El precio que tiene Pi Network no es real. No es real. ¿Por qué? Como hemos hablado en este mismo directo, para sacar el precio de una criptomoneda o de un token, ¿vale? Ya sabéis que una criptomoneda es un token que tiene su propia blockchain, como puede ser Pi, que tiene su propio ecosistema con su propia blockchain, ¿no? Entonces Pi Network sería una criptomoneda, pero hay otras que son tokens. ¿Por qué? Porque dependen de otras blockchain, como por ejemplo proyectos que están montados en Ethereum. Son tokens, ¿vale? Bueno, que eso no viene al caso. Entonces, para poder determinar el precio de una criptomoneda o de un token, tenemos por un lado el market cap, ¿vale? La capitalización de mercado que tiene esa moneda, es decir, el dinero que hay, el dinero total. Y por otro lado está la cantidad de monedas que hay, es decir, el supply. Entonces, si cogemos el capital que tenemos y lo dividimos entre el supply, entre la cantidad de monedas, nos da el valor por moneda. Entonces, en Pi Network no tenemos ni capitalización de mercado, ni aún tenemos un supply confirmado. Por lo tanto, el precio que está en los exchanges es falso. Además de que Pi Network no ha autorizado ningún listado. Además, repito una y otra vez, en el caso de que se acepte el GCV, independientemente del precio que tenga del GCV, que sobre este tema también hay muchas discusiones, que si es de $3, que si es de 300, que si es de 300.000, cosa que me parece una burrada. Pero aún hay gente que defiende los $300.000 por Pi. Me parece una salvajada. Los $300 podría ser, aunque, sinceramente, el precio de listado de alrededor de los $30, considero que no es real por lo que os he explicado, sí que considero que es un valor bastante adecuado para Pi. De unos $30. Yo lo firmaría, no sé vosotros, pero yo firmaría los $30. Pero, repito, una y otra vez, si no sabemos la capitalización de mercado, es decir, el dinero que hay en ese proyecto, y no sabemos el supply, realmente no podemos saber el valor que tiene cada moneda. Y a todo esto, a lo que iba, si realmente se aprueba el consenso de precio que se ha solicitado al gobierno chino, es decir, el GCV, el objetivo no es poder enviar Pi de nuestra wallet a Binance, por ejemplo, o a los exchanges que está listado, como puede ser Huobi. El objetivo no es ese, porque si se mete una inversión de X millones para que dividiendo esos millones entre el supply nos dé un valor de $30, bueno, cosa que necesitaríamos una inversión pero multimillonaria, no lo siguiente, en el caso de que se listara, ¿vale? Lo más lógico sería enviar nuestros Pi al exchange y vender. Entonces, ¿qué pasaría? Que toda la inversión que se ha hecho de miles de millones se repartiría entre los bolsillos de los mineros y el proyecto se iría a cero literal.
Entonces, obviamente, aparte de que eso no va a ocurrir, es que el proyecto de Pi no se basa en tener un token para posteriormente venderlo. Se basa en crear un token que tenga su propia, que tenga su propio ecosistema, con su propia economía, y que se utilice en su ecosistema para adquirir bienes y servicios. Es decir, yo tengo tantas monedas repartidas entre un montón de personas. Entonces yo le voy a poner un valor estable, pero la gente no va a poder venderlo, no va a recibir los dólares. Pero si otra persona acepta vender, por ejemplo, en una tienda, en una hamburguesería, decide vender sus hamburguesas y aceptar Pi, si hay un precio establecido de $30, pues con un Pi podrías pagar una cuenta de $30, ¿no? Y luego esa persona que te ha vendido a ti las hamburguesas, con ese Pi, podría ir a otro restaurante que acepte Pi y pagar unas pizzas, ¿no? Con ese Pi, ¿vale? En eso se basa un poco el sistema de Pi, el querer ser un sustitutivo al dinero fiduciario, al dinero fiat, al dinero estatal, ¿vale? Quiere sustituir, dándole un valor, obviamente, basado en dólares. Pero el objetivo de Pi, como hemos dicho en repetidas ocasiones, no es minar para luego venderlo en Binance. Es minar para luego utilizarlo. Utilizarlo para comprar. Para pagar al fontanero, al albañil, al electricista, a tu vecino por darle clases particulares a tu hija. ¿Vale? El objetivo de Pi es crear un ecosistema lo suficientemente potente que se pueda utilizar Pi como moneda de intercambio, como moneda de pago por bienes o servicios, ya sea para ir a un restaurante o para pagarle a tu vecino porque le ha dado matemáticas a tu hija. Oye, te doy un Pi por darle clases, ¿vale? Ese es el objetivo de Pi. Aparte de eso, están creando, como bien sabéis, en Pi Browser su ecosistema con sus hackantos, con aplicaciones, bueno, con DApps, ¿vale? Son aplicaciones descentralizadas en las que se puede también utilizar Pi. Aún ese tema está bastante verde y por ello pues se está retrasando tanto la Open Mainnet. Y a lo que iba, la pregunta del millón: ¿por qué es tan necesaria la Open Mainnet? No para empezar a usar Pi como tal, porque fuera de China el uso de Pi va a ser bastante más complicado, por lo menos al principio. Pero una vez que haya una Open Mainnet, esa expansión, digamos, va a ser más sencilla. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser más sencilla? Porque ya sabemos su valor. Una vez que se abra la Open Mainnet, ya no hay dudas de su valor. ¿Por qué? Porque se abre la mainnet con un valor, sea GCV o sea capitalización entre supply, o sea, pero va a tener un valor real. Quizás no puedas usar Pi para pagarle a tu vecino por darle clases particulares a tu hija. ¿Por qué? Porque quizás no lo acepta. Dice, ¿yo para qué quiero esa mierda? ¿Vale? Lo de mierda es un decir, ¿vale? Yo no lo considero mierda. ¿Vale? Pero la expansión, la adopción masiva no va a comenzar hasta que se abra la mainnet. Por eso es tan importante esa apertura. Pero ellos no van a abrir la mainnet hasta que no tengan un ecosistema robusto. Y ese ecosistema, pues, está en creación, digamos, y tiene un proceso muy lento. Un proceso del que ya llevamos más de 4 años. ¿Y cuánto nos quedará? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Por eso considero que es de vital importancia la apertura de la mainnet. No para empezar a utilizar Pi, porque eso le va a costar,
pero sí para que empiece la expansión, para que empiece la adopción. Por ello considero que es importante una apertura de mainnet. Pero esto es el pez que se muerde la cola, ¿vale? No se va a abrir la mainnet hasta que el ecosistema no esté bien robusto, bien creado. Pero ese ecosistema no se va a crear tan potente o tan robusto hasta que no se abra la mainnet y se expanda y se adopte Pi. Entonces, como digo, esta es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es un dicho aquí en España, no sé si en Latinoamérica también se entiende la expresión. Pero claro, hace falta una cosa para la otra y la otra necesita la primera para desarrollarse. Entonces, pues bueno, no nos queda otra que seguir teniendo paciencia, seguir minando y esperar que un día de estos podamos pagarle al vecino con Pi por darle clases particulares a nuestra hija. O por lo menos poder comernos unas hamburguesas en el bar de nuestro barrio o de nuestro pueblo, ¿no? O sea que nada, hasta aquí